No todo el hambre es hambre de comida, pero los otros tipos de hambre pueden parecernos hambres de comida y las confundimos. En este episodio vamos a hablar de los tipos de hambre. Bienvenida a este espacio de Primero Yo y hoy sí vamos a hablar de hambre. Como ya os dije en el episodio de la alimentación del cuerpo femenino, hoy vamos a hablar de hambre. No vamos a hablar de comida, aunque obviamente este tema puede afectar nuestra alimentación, pero no vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de hambre, de los cuatro tipos de hambre. Y estos cuatro tipos de hambre no son algo que yo me haya inventado, me baso en información recopilada porque de estos tipos de hambre, como puede ser el hambre del alma, ya es reconocido por muchas tradiciones. Si hablo de tradiciones como puede ser la medicina ayurvédica, el taoísmo, algunas tradiciones que quizá no he estudiado tan a fondo, pero sé que hablan de esto, en torno a los Andes, en torno a algunas tribus en Colombia, etcétera, y hablan o reconocen el hambre del alma, incluso otras. Y hoy quiero que traigamos estos conceptos a tierra, a nosotras, a nuestro día a día, porque a veces estos conceptos se ven así como muy espirituales, pero lo que queremos es traerlo a nuestra vida, a nuestro día a día y poderlo poner en práctica y no dejarlo volando en el aire como a veces nos pasa. Es parte de la energía femenina el darle cuerpo, el bajar a tierra la información que nos llega. Entonces, voy a explicaros qué es cada tipo de hambre, cómo se siente en nuestro cuerpo, para que todas sepamos, seamos capaces de distinguir. Lo que yo quiero con este podcast es que tú te quedes con una idea y que cuando abras la nevera queriendo comer algo, sepas distinguir y decir, bueno, sabes que muy probablemente este hambre no es hambre de comida. Yo no te estoy diciendo que no comas si realmente te apetece, te estoy diciendo vas a poder distinguir para tú decir, tengo que ponerle solución a este otro tipo de hambre porque me está pasando que estoy comiendo de manera compulsiva o estoy abriendo la nevera o estoy creyendo que necesito más comida por el hecho de no estar satisfaciendo otras necesidades que tengo. Depende del momento de la vida, a veces las podemos satisfacer mejor que otras, pero como siempre decimos, lo primero es ser consciente para poderle poner solución. ¿Y por qué le queremos poner solución? Le queremos poner solución porque no queremos ir por ahí con hambre, con hambre del alma, con hambre de física, con hambre de lo que sea. No queremos pasar hambre. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Reconocer, ponerle un nombre y satisfacer nuestra hambre. La primera es el hambre física. El hambre física se siente como un vacío, pero es algo corporal, es algo físico. Por eso es muy importante que empecemos a distinguir cómo se siente esto en nuestro cuerpo. Es un vacío real, a veces se siente como una falta de energía, pero no se siente como comida y no me lleno. Eso no es hambre real. Cuando es hambre real es como que el estómago, como si se estuviera haciendo pequeñito. Es el hambre de nuestro cuerpo animal. Puede que a veces sintamos falta de energía, pero realmente es en el estómago. Con el hambre hay personas que tienen más hambre, personas que tienen menos hambre. El menos hambre se asocia con más apatía, con quizá hinchazón cuando estamos hinchadas, no nos da tanto hambre. En Ayurveda se habla del Yataragni, que es el fuego digestivo, que es el fuego, esa acidez estomacal que nos ayuda a digerir, y también el fuego de manera simbólica, porque si no hay fuego, no digerimos. Entonces, cuando este fuego está apagado, hay poco ácido, hay poca digestión. Estamos hablando de que efectivamente hay una apatía en el cuerpo, hay hinchazón, hay confusión. Y cuando el fuego está desbordado, hay más de lo normal, puede aparecer ansiedad, compulsión, exceso y a veces comemos de más porque estamos digiriendo muy rápido y el cuerpo no entiende
que ahí había nutrientes, no le ha dado tiempo a absorber, entonces te pide más comida, porque el hambre físico también tiene que ver mucho con la necesidad de nutrientes. Entonces, a veces confundimos incluso la sed con el hambre, porque cuando el cuerpo está deshidratado, manda una señal que parece hambre, pero es sed. Entonces, bueno, digamos que el hambre físico como tal, como es evidente, se tiene que sentir más en el estómago, en el cuerpo. Ese hambre de como y no me sacio no es un hambre físico. Hay algo que tenemos que recalcar aquí y es que no todo el hambre se resuelve comiendo, pero esta sí, esta hambre física es la que necesitamos. ¿Cómo solucionamos esta hambre? Comiendo. Este hambre es comer y ya. ¿Qué puedo sentir en mi cuerpo? Pues quizá ruidos, cuando te ruge el estómago, cuando sientes ese bajón de energía, que no siempre, porque a veces es una bajada de glucosa, pero bueno, vamos a dejarlo así, y pensamientos claros sobre comida. Pero ojo, yo siempre digo, si tú tienes una sensación de hambre y lo único que estás imaginándote en tu cabeza es un pastel, un chocolate o algo así, eso no tiene tanto que ver con el hambre, sino en algunos casos con algo emocional, en otros casos con un desequilibrio de la glucosa en tu cuerpo. Entonces, si cuando estás pensando en comida es algo, un plato de comida cualquiera, y dirías, sí, en este momento me lo comería, entonces ahí sabes que tienes hambre. Si me dices, no, no me comería eso, pero sí me comería un chocolate, entonces, o un helado, o un cake, ahí no es tanto hambre lo que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas mujeres que no comen cuando hay hambre real. Cuando hay hambre real, a veces lo ignoran y cuando no hay hambre, comen porque toca. Y esto es algo que yo, cuando hago protocolos específicos de algún tipo de lo que sea, suelo destacar, no comemos si no hay hambre. El obligarse a comer porque da gastritis, no sé qué, no sé cuánto, olvidémonos de eso, porque cuando comemos comida alta en nutrientes, no debería estar dándonos hambre todo el tiempo. Si nos da hambre física todo el tiempo, hay algo que revisar o quizá no es un hambre físico. Pero si hablamos de esto, de no comer por miedo, control, estética, eso está en el podcast anterior en el que hablamos de alimentación femenina. Vamos ahora al segundo tipo de hambre, que es el hambre emocional. Me imagino que esto ya sabéis por dónde van los tiros, ya habréis escuchado hablar de esto, porque es verdad que la psicología moderna ya reconoce un poco de esto, y es que las tradiciones antiguas ya la nombraban. Cuando pensamos en las tradiciones antiguas como algo que no nos aplica, algo muy separado, algo muy difícil de incluso aplicar en nuestra vida. Es como, no. La mayoría de cosas que ya sientes, que son intuitivas para ti, ya se mencionaban hace muchísimos años. Entonces, no es nada raro. Los humanos hemos tenido siempre emociones. Esto no es del humano moderno. Entonces, ¿de qué hablamos, por ejemplo, en algunas tradiciones chamánicas o taoístas? Hablamos de el hambre del corazón no expresado. Y un corazón no expresado puede ser una tristeza que no hemos llorado, puede ser una rabia contenida, puede ser soledad, puede ser un cansancio afectivo. Entonces, ¿nos está pidiendo comida? No, nos está pidiendo, el cuerpo nos está pidiendo contacto, descarga, presencia, un abrazo, unas palabras de confirmación de alguien a quien queremos. Entonces, ¿cómo sé que este es un hambre emocional? Como hemos dicho antes, este es el hambre con el que comes, pero no te sacias. Entonces, ¿por qué solemos comer cuando tenemos este tipo de hambre? Porque utilizamos la comida como anestesia, como una regulación del sistema nervioso o como un sustituto de ese vínculo que realmente estamos necesitando. Entonces, digamos que la comida nos da esa especie de satisfacción momentánea, porque está clarísimo que esa satisfacción al ratito se va
y o nos vuelve a dar hambre o nos vuelve a dar el bajón o el llanto, porque realmente no era una solución. Creemos que lo es porque tenemos ese hambre y que por el momento, además, el comernos algo rico o algo que nos gusta, nos da esa sensación de, ya me he saciado, ya está todo bien. Pero realmente es una distracción, es una anestesia, no está todo bien. Estamos tapando algo que no sabemos reconocer, o a lo mejor sí sabemos reconocer, sabemos que estamos tristes, entonces la típica escena de las películas de me ha dejado el novio, me voy con mi amiga y me como el helado. Y en ese momento sí, estoy bien, pero ¿me ha solucionado lo que me pasaba? No, la verdad es que no, no me ha solucionado absolutamente nada. Y no solo eso, que a veces hasta me siento peor, porque me doy un empacho gigante y ya no es por lo que me haya comido, la calidad de la comida, es porque he comido tanto que no necesitaba que me duele la barriga. Entonces hay una sensación de culpa después y este pequeño remolino se puede convertir en un remolino gigante. Entonces, ¿cómo siento yo que este hambre es distinto al primero? Ya hemos dicho, comes y no te sacias, buscas comida dulce, buscas comida quizá crujiente, comida que te dé ese como gusto instantáneo, como que tengo este antojo. O em, una sensación de tengo un vacío que no sé qué es, comes y el vacío vuelve. Esa sensación de vacío que se repite. Aquí estamos en un patrón de algo que quizá no queremos reconocer o nos estamos resistiendo a atravesar este vacío y lo tapamos con algo. Hay gente que en estos momentos difíciles emocionales, sin embargo, no tiene hambre. A lo mejor lo tapa con otras cosas. De hecho, a veces ni siquiera es la comida lo que utilizamos, a veces utilizamos las compras, que puede ser también un hambre, ese comportamiento compulsivo no solo aplica a la comida, a veces también aplica a las compras y a otras cosas, son parches, son anestesias, como hemos dicho, pero la sensación que estaba después de haber hecho todo eso se repite, entonces creemos que necesitamos más, pero realmente es porque hay algo que estamos atravesando y no queremos verlo o que nos estamos negando a atravesarlo. Y también hay un podcast, unos podcasts atrás, si no lo has escuchado, que se llama El vacío fértil. Fue uno de vuestros podcasts favoritos porque tiene muchas reproducciones y creo que es necesario escucharlo y quizás si ya lo escuchaste como recordatorio. El vacío es difícil de atravesar, sí, pero a veces es un momento muy fértil en nuestra vida. Entonces, aprender a saber cuándo estamos o en un vacío o nos vamos o estamos al borde del vacío y no tenerle tampoco ese miedo que le tenemos al vacío. Es verdad que le tenemos miedo, pero yo siempre os digo, el miedo no va a desaparecer. Puedes hacer lo que quieras en tu vida que no va a desaparecer el miedo. Por mucho que practiques algo, se te puede volver más fácil esa cosa que estás haciendo. Pero el miedo totalmente no va a desaparecer nunca. Entonces, bueno, aquí estamos en este segundo tipo del hambre y es importante que no normalices que cuando tienes hambre emocional comes y te sientes débil. No es debilidad. Es, o sea, el hecho de que tú recurras a este tipo de estrategias, quiero decir, no te hace una mujer débil. No es como, ay Raquel, es que yo hago todas esas cosas que has explicado en el podcast. Bueno, y es que realmente estos son estrategias aprendidas de regulación. O sea, no hay nada malo, lo hemos aprendido todas. Ahora que sabemos que este es hambre de otra cosa, podemos empezar a tomar decisiones diferentes o no. Quiero mantener este tipo de reacciones, ok, manténlas. Las consecuencias que eso tenga en tu vida son solo tuyas. Y ahí es donde viene, ¿quieres seguir siendo la víctima o quieres hacerte responsable de tu vida? Que esto es un temazo, que algún día lo hablaremos de lleno, pero de momento vamos a dejarlo ahí.
Es una estrategia aprendida de regulación que puedes cambiar, porque igual que aprendemos, desaprendemos. Y eres tú y solo tú la única capaz de decir, no, yo lo que necesito es un abrazo, yo lo que necesito es llorar, yo lo que necesito es sentarme conmigo misma a escucharme, a no hacer nada o lo que sea. Y bueno, vamos al hambre número 3. Quizá este no te lo esperabas, que es el hambre vaginal o el hambre sexual, que también lo podemos relacionar con el hambre creativa. Y esto es muy importante, especialmente porque está muy censurado. Y yo ya estoy harta de la censura. Y os prometo que, de hecho, esto es algo un poco más personal que le voy a meter aquí, no sé ni por qué. Pero en estos días yo he estado bastante baja de energía por todos los temas que han estado saliendo de, bueno, el tema de los documentos ocultos, que no quiero ni nombrar el nombre porque estoy hasta la coronilla de escuchar el nombre de este señor. Y resulta que yo me vine abajo por unos momentos, fue como el mundo es horrible, quién nos está gobernando, quién es la élite de este planeta, son satánicos, son horribles, esto es horrible y lo es horrible. Pero ahora estoy en un punto en el que digo, me niego a que estos satánicos sean los que hacen las normas para nosotras y encima nosotras calladitas, bajando la cabeza, les demos la razón y no sigamos investigando, entendiéndonos a nosotras, entendiendo nuestro cuerpo y viviendo como mujeres cíclicas que somos y sabiendo la magia que llevamos dentro. Se inventaron todo un sistema para hacernos pequeñitas, para hacernos inseguras, para que tengamos miedo de absolutamente todo. Y ya para mí ha llegado un límite, ya basta de tanta tontería, de tanto cuento que nos han contado y solamente para satisfacer sus necesidades y ellos poder hacer lo que les dé la gana y literal ser dueños del mundo, pues ya basta, basta de censura, yo voy a encontrar la manera, aunque sea a través de mis cursos, de hablar con las mujeres de todo lo que yo aprendo y se sale de todo lo que nos han enseñado. Si me bloquean de un sitio, apareceré por otro y si solo puedo hablar de estas cosas sin que me censuren en mis cursos, lo haré así, porque creo que ya para mí hemos llegado a un límite y no quiero agachar la cabeza. Es verdad que es muy difícil y no podemos cargar con esa rabia en nuestro corazón tampoco, pero a mí sí me ha servido para darme cuenta y decir, no, yo ya no más, ya no me hago pequeña más, no me da miedo. O sea, si a ellos no les da miedo hacer lo que hacen, ¿por qué a mí me daría dar miedo contar la verdad solamente por si alguien me censura? Pues que me censuren, encontremos otra manera de escucharnos y comunicarnos que no nos pongan un tope. Entonces, esto es muy importante y muy censurado. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la vagina, con las artes em, que se han considerado, o sea, se ha considerado de alguna manera perturbado, demoníaco y yo no sé qué más, algo sexual que nos han dado en el cuerpo, pero no, es que no para usarlo con niños. Y sin embargo, ellos pueden utilizarlo a su manera, de manera satánica, pero nosotras no podemos disfrutarlo con nosotras mismas y con nuestra pareja. No tiene sentido. No tiene sentido que escondamos tanto esto cuando el cuerpo nos lo han dado con un clítoris que es el órgano del cuerpo que más terminaciones nerviosas tiene. ¿Por qué? Porque se hizo para el placer. Punto final. Tenemos el clítoris por y para el placer. No sirve para prácticamente nada más. Es para tu placer, señora mía. Entonces, esto no puede ser censurado nunca más. Entonces, cuando hablamos de hambre vaginal como algo mm, simbólico, también puede ser, no tiene por qué ser literal, es un hambre también de energía vital, creativa y erótica. Y por eso no es solo sexo, son muchas cosas más que se entrelazan aquí.
Es el deseo de sentir, el deseo de crear, el deseo de expandirnos, el deseo de placer, pero en todas sus formas. Placer mientras me tomo un café, placer mientras me acaricio o me acarician, placer de vivir rodeada de naturaleza. Hay muchos tipos de placer y si no nos permitimos los del día a día es muy difícil que tengamos una relación sana con el placer. Cuando esta hambre no se conoce, en muchísimas ocasiones se convierte en ansiedad, en obsesión con la comida, en hipercontrol o en incluso apatía total. Entonces, esta hambre tan censurada y a veces poco mm, hablada, poco utilizada, porque a veces es como, bueno, sí, con mi novio yo tengo sexo, pero primero, ¿hasta qué punto lo disfrutas como a ti te gustaría? Segundo, ¿hasta qué punto te permites esa experiencia como algo que te expande, como algo que sientes en todo tu organismo y todas tus células y no solo un momentito de voy a descargar, porque ojo, esto es clave. En ocasiones utilizamos el sexo como descarga, más no recarga. Y no solo es sexo, hemos dicho, es energía vital, es crear. ¿Cuánto te permites crear? Y no son solo bebés, son muchas cosas más. Y las tradiciones lo dicen bien claro. La energía creativa reprimida se desplaza al estómago. Entonces, aquí es donde vemos un montón de mujeres que comen sin hambre, pierden el hambre o incluso tienen muchos problemas digestivos, muchísimos, cuando su energía sexual o creativa está bloqueada. Y ojo que esto puede ser enormísimo. ¿Cómo podemos sentir esta, mm, este tipo de hambre bloqueado o no satisfecho? Podemos sentir ansiedad a la que no le encontramos ninguna explicación. Podemos sentir unas ganas de comer compulsivas, al igual que nos pasaba con el hambre emocional, hambre que por mucho que coma, de nada me sirve. Puede ser una obsesión con mi cuerpo, con mis formas, porque no me estoy permitiendo disfrutar de él tal y como es, o una desconexión total del deseo. ¿Os acordáis que hemos dicho que a veces se manifiesta como apatía total, como esa sensación de a mí me da igual, yo no necesito placer, yo puedo estar sin esto toda mi vida, pero sin embargo, encontramos que esas mismas mujeres que dicen eso necesitan comer dulce, necesitan otros placeres, o sea, no se dan cuenta, pero no pueden vivir sin ello. Lo necesitan, lo manifiestan de alguna otra manera. Entonces, mi amor, encuentra qué te da placer y cómo puedes crear, cómo puedes encontrar tu energía creativa dentro de ti y empezar a crear. En el arte de la premenstruación hacemos muchísimo esto. Habrá más programas para esto seguramente. En el de Cíclica y Salvaje también hay una parte que nos paramos a escuchar el útero, a crear desde lo que nosotras somos. Para mí, la base de todo esto está en escuchar nuestra ciclicidad. ¿Por qué? Porque aquí se esconde muchísima información. Y si eres una persona que cada vez que te llega tu premenstruación te sientes con ansiedad, con ganas de comer de manera compulsiva, aquí ya tenemos un montón de información y no solo de tus tipos de hambre, tenemos información de que en tu cuerpo hay desequilibrios. ¿Qué pasa? Que hemos normalizado tanto el síndrome premenstrual que nos creemos que ser este ogro que sale en social media, que solo quiere comer chocolates y patatas fritas, es lo normal y nuestro novio debería ser el que nos lo traiga porque eso es cuidarnos. No, estamos perpetuando un hambre o incluso un desequilibrio interno al que no le estamos poniendo solución. Ahí es cuando llevar un registro del ciclo es súper importante. Adaptar nuestra comida a lo que nos está pasando es súper importante. Si tenemos, vamos a decir, nuestro hambre físico ya cubierto, ya hemos entendido que mi cuerpo necesita estos nutrientes, ya los tengo. Luego, mi hambre emocional, me escucho emocionalmente, me expreso tal. ¿Qué me está faltando?
¿Será quizá el hambre creativa, el hambre vaginal? Quizá, puede ser. De hecho, también se ve mujeres con desequilibrios hormonales, y sí, llegamos hasta ese punto, desequilibrios hormonales por un hambre vaginal. Porque no creáis que no pasa factura en el cuerpo, claro que pasa factura. Mujeres que no disfrutan del placer acaban con desequilibrios hormonales, porque el placer no solo es esencial, sino que le aporta al cuerpo muchísimas cosas. Entonces, no le tengamos miedo al placer, tengámosle más miedo al no placer. Y yo sé que hay temporadas y temporadas, pero eso es otra cosa. Si la libido está baja, es que algo no está funcionando bien. Obviamente esto fluctúa con el ciclo, ya lo sabemos, pero si siempre está baja, hay algo que tenemos que mirar en el organismo. Si tengo mi hambre de creatividad y de erotismo y de sexo totalmente apagada, aquí está pasando algo. Esta apatía de la que hablábamos. Vamos a por el último tipo de hambre, que es el hambre espiritual o hambre del alma. Sí, esa que se habla en prácticamente todas las tradiciones, desde las religiones más conocidas como puede ser el budismo, el cristianismo, el sufismo, lo que quieras. Hablamos de hambre en el sentido de la conexión de verdad. O sea, este es un hambre que aparece cuando todo está bien, pero sentimos que algo falta. Es decir, yo como bien, tengo pareja, tengo trabajo, tengo lo que siento que necesito y aún así hay un vacío. No se llena del todo. No se sacia con comida, ni con personas, ni con logros, ni con mis creaciones. Me falta algo. Este es el hambre que nos pregunta, oye, pero yo para qué estoy aquí? ¿Qué me está pidiendo la vida ahora? Y esto a veces nos lo encontramos en lo que llamamos crisis existenciales. Por eso he dicho que es la conexión con la verdad. Y la verdad no es una verdad universal, no es lo que te dicen de, escucha a tu gurú espiritual, él te dirá la verdad. No, tu verdad está dentro de ti y conociéndote a ti y yendo internamente, profundamente a ti, es como la vas a encontrar. Y esto a veces se practica con meditación, a veces no. A veces, yo recuerdo cuando estuve, no sé si os acordáis, un mes entero conectando con mi útero. Yo después de esa conexión, de ese mes de conectar con el útero, salió una cantidad de negrura en mi vida, de cosas quizá olvidadas o apartadas, que las tuve que atravesar con muchísima dureza. O sea, fue como prácticamente en una mini depresión de varios días, que yo lo pasé fatal. Yo le decía a una de mis amigas, yo no me puedo creer que justo cuando he terminado este mes intenso de conectar con mi útero, esté saliendo todo esto. Y es que, claro, quité capas para conectar con mi verdad. Y sí, mi verdad está dentro de mí. Y por eso hemos de... No es una obligación, obviamente, ¿no? Pero si queremos conectar con nuestra verdad, también tenemos que exponernos a situaciones, a lugares, a información que se salga de lo que ya sabemos, de lo que ya creemos, porque es al final eso lo que nos abre de alguna manera barreras, nos quita lo que ya creemos que somos, porque al final hay una parte que llevamos y la podemos llevar por mucho tiempo o por poco tiempo, que es nuestra identidad, la llevamos como pegada, y eso no somos nosotras. Por eso es tan hermoso conocernos a través del cuerpo, de lo que sentimos, del explorar todas las fases de tu ciclo, porque tus fases de tu ciclo te muestran partes de ti que de otra manera quizá no eres capaz de aceptar.
Cuando tú entiendes, esta fase me saca esta parte de mí, es como que abrazas todo tu ser y vas poco a poco, de nuevo, abrazando partes de ti, la luz y la oscuridad, lo que realmente te llama y lo que no, lo que te sobra y lo que te llena. Cuando eres capaz de vivirlo así cíclicamente, empiezas a ver las cosas mucho más claras, porque ya no es blanco o negro, ya es quizá hay blanco y quizá hay negro. Es verte con más crudeza, con más realidad. Am, ¿Qué pasa cuando no escuchamos esta hambre? Pues que quizá de nuevo nos volvemos compulsivas con algunas cosas y es esa búsqueda constante o el querer conseguir logros constantemente. Ya no es logros para nosotras, es logros para afuera, es logros para el que van a decir si no lo consigo, es logros porque nunca me siento satisfecha. Esa carrera, esa rueda del hámster en el que a veces nos metemos porque no hemos conectado con nuestra verdad, sino que seguimos persiguiendo algo, pero no sabemos el qué. ¿Y qué ocurre cuando estamos mucho tiempo en esta rueda del hámster? Que se convierte en un cansancio profundo. Yo sé que a veces es demasiado retador conectar con nuestra verdad, porque eso supone que hagamos cambios en nuestra vida y eso es lo que más miedo nos da. Y una vez lo vemos, es peor, porque vemos cómo estamos tomando decisiones que perpetúan nuestra situación del momento, a pesar de que realmente quisiéramos estar en otro lugar. Pero de nuevo, si no nos damos cuenta, si no le ponemos nombre, si no actuamos, no vamos a salir de ahí. Y lo primero es ponerle nombre. Y esto no quiere decir que de un día a otro te vaya a cambiar la vida. No, es un poco a poco. No llegas a tu verdad de la noche a la mañana. O a lo mejor sí, pero tu verdad cada vez se va volviendo más cristalina según vas quitando capas. Podemos decir que esta hambre no se llena comiendo más tampoco, se escucha viviendo distinto. Ahora hablemos de cómo diferenciamos estas hambres. La pregunta aquí no es, ¿tengo hambre o no? Es más bien una pregunta de ¿dónde nace esta hambre que tengo en mi cuerpo? ¿Dónde? ¿Es mi estómago? Entonces es hambre física. ¿Es mi pecho o mi garganta? Porque entonces quizá es un hambre emocional. ¿Lo siento en mi vientre? ¿Lo siento en mi pelvis? Porque quizá es un hambre más creativa sexual. ¿Lo siento en como si fuera una sensación de vacío? Puede que sea más un hambre espiritual. Va a depender mucho de ti y poco a poco, después de escuchar esto, quizá vas a ser más capaz de ir identificando, porque también lo puedes identificar, como hemos dicho, con tu actitud, si es compulsiva, compulsiva hacia qué, si ves, no sé, una persona pintando que te provoca, si ves a alguien disfrutando de su vida, que te provoca, si ves a alguien cantar, que te provoca, ahí es cuando puedes sacar información sobre ti misma, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo cuando veo estos estímulos externos que me están hablando del hambre que yo tengo? Y ojo, que no siempre se ve como, ay, yo desearía estar ahí. A veces es una rabia, a veces es una, uff, qué vergüenza me da eso. Y te da rabia que la otra persona se atreva a hacerlo porque tú no te atreves. Entonces, es un awareness, es un ser consciente de nosotras y de cómo estamos reaccionando a la vida para recolectar esa información. Por eso siempre os digo, oigan, conocer el ciclo y conocerte como mujer cíclica no es yo me leo un libro y ya sé de la ciclicidad, no, es muchísimo más. Y para eso tienes que recolectar información sobre ti, sobre lo que estás sintiendo, sobre cómo está tu cuerpo. Esto no es una cuestión de me he leído no sé cuántos libros, no, es una cuestión de cuánto has mirado hacia adentro. Y te voy a decir algo porque yo lo creí por un tiempo. Yo creí que la que más libros se leía era la más sabia.
Y la más sabia es la que más se atreve a mirar dentro, no la que tiene la información en su cabeza, que en algún momento a otro se va. Porque ¿cuántos libros te has leído? ¿Te recuerdas todas las páginas de los libros que te has leído? Estoy segura de que no. Sin embargo, esas lecciones que has aprendido dentro de tu cuerpo es muy difícil que se te olviden. Entonces, haciendo resumen, la coincidencia de lo que hemos hablado, de lo que la conclusión a la que llegamos y a la que han llegado muchas de esas tradiciones que hemos mencionado al principio es que no todas las hambres se resuelven comiendo y muchas se confunden, o casi todas, con el hambre a la comida. El problema no es tener muchas hambres, porque es maravilloso que tengas muchas hambres. El problema es no saber quién está hablándote cuando aparece este vacío interno. Pero ese problema, después de este podcast, lo tenemos medio solucionado. Es una cuestión de integrar esta información en tu cuerpo. Y esto es lo que más me gusta, esto me encanta y esto siento que falta mucho en el mundo. Por eso quiero que lo lleves a tu cuerpo no se equivoca, pero utiliza el lenguaje que le dejamos usar en muchas ocasiones. Porque si lo ignoramos, si estamos todo el día muy ajetreadas, pues al final no le da tiempo en muchas ocasiones a mostrarse como se querría mostrar. Entonces, como hemos aprendido y visto en otros podcasts, a veces susurra y cuando ya no le queda otra, grita. Pero no porque quiera gritar, sino porque el susurro nunca fue escuchado. Entonces, si no escuchamos el cuerpo cuando habla con síntomas, el hambre mismo se vuelve un ruido y la comida se puede volver un campo de batalla. Entonces, para que esta información no se quede en el aire, se quede en ti, en tu cuerpo, en tu capacidad de escucharte, te voy a regalar una práctica sencillísima de autoescucha. Es muy simple y te va a servir cuando tengas hambre. Entonces, esto es una práctica que quiero que hagas cada vez que sientas hambre. Entonces, puedes escucharla ahora o puedes pausarla y la próxima vez que tengas hambre, te la pones. Vamos a ello. Cierra tus ojos un momento y pon tu atención hacia adentro, como si pudieras entrar dentro de tu cuerpo, como si pudieras, por una ventana, mirar hacia adentro de ti. Observa cómo hay una respiración que te mantiene viva, cómo hay un corazón que palpita y te mantiene viva. Y dentro de este cuerpo tuyo, estás sintiendo una sensación de hambre. Lleva una mano a tu pecho y la otra mano a tu vientre. Mantén la vista hacia adentro. Y con esta sensación que puedes ver todo lo que te pasa dentro, busca señales dentro de ti. Busca si hay un pecho que tiene una tensión o siente un gran vacío o quizá un gran peso o quizá se siente liviano. Busca tu estómago. ¿Qué sientes en tu estómago? Baja hacia tu pelvis. Se siente rígida, se siente con ganas de bailar y moverse. ¿Qué siente? ¿Qué hay en esta zona de tu cuerpo? Sube a tu garganta. ¿Hay un nudo
¿O sientes que todo fluye? Y pregúntale al hambre, ¿dónde estás? ¿Quién tiene hambre ahora mismo? Siento un gran vacío, siento que estoy llena y solamente necesito comer. No cambies nada, no tomes decisiones todavía. Solamente permítete escuchar. Cuéntale a tu cuerpo que estás seguro de expresarte lo que necesite. Dile, si es comida, voy a comer. Si es emoción, voy a respirar, escribir, llorar, hablar. Si es creatividad, me voy a mover, voy a crear, voy a sentir. Si es espiritual, voy a quedarme en silencio, voy a escuchar, voy a ir a la naturaleza y voy a conectarme con mi verdad. No todas las hambres se comen, pero todas merecen ser escuchadas. Te dejo en esta introspección con tu cuerpo y con tus mensajes y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!